Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 262, a través de más de 4 años, cápsulas semanales cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando por nuestros diferentes canales, el principal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Facebook, nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión, ahí también se pueden inscribir y ver nuestras cápsulas. En Telegram hay un grupo también, Cultura Jurídica Televisión, y en Instagram también, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues el día de hoy, la noticia, pues ya no sabemos cómo llamarla, sino pues una noticia de las muchas que ha habido en las últimas décadas, de horror y de complicidad. Y además de evidente, eh, evidente fallo en las políticas públicas en materia de seguridad. Y es el caso de el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde encuentran cientos de pertenencias personales, hornos crematorios, donde pues cientos de personas al parecer fueron asesinadas y cremadas en ese lugar. ¿Y por qué digo que es una historia de horror? Porque desafortunadamente esto no es nuevo aquí en México. Esto ya tiene pues por lo menos unas 2 décadas donde el crimen organizado y además el crimen común ha sentado sus reales en nuestro país con la una de dos, o con la complacencia o con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y aquí lo más terrible es que ese inmueble que se encuentra en un municipio muy cercano a la ciudad de Guadalajara, ya había sido asegurado el año pasado, si no mal recuerdo, en octubre, la información que tuve oportunidad de verificar, ya había sido asegurado por las instancias locales, y un colectivo de madres buscadoras son las que finalmente en el mismo lugar realizan la búsqueda de restos y encuentran esto que ha sido casi comparado con los hornos crematorios en Auschwitz, en la Alemania nazi, y que ahora se encuentra en un municipio del estado de Jalisco. Y como bien dijera el fiscal Gers Manero, fiscal general de la República, de que pues es evidente que hay una complicidad con la autoridad municipal de ese lugar, porque pues no es posible que por mucho tiempo, o sea, por años, se hayan cometido estas atrocidades en aquel lugar de ese municipio y en apariencia nadie se haya dado cuenta, ni las autoridades del lugar ni la comunidad misma, ¿no? Que yo creo que sí, la comunidad sí estuvo enterada, pero por alguna razón no se mantuvo callada, o a lo mejor sí hubo un reporte, eso no lo sabemos, ¿no? Y también, como lo mencionaba el fiscal, pues existe la complacencia del gobierno del estado, ¿no? Y otra vez desafortunadamente vemos la negación del gobierno federal en reconocer el gravísimo problema que tenemos de hace décadas, pues de la inseguridad, y donde el crimen común y organizado pues hace de las suyas, y la autoridad bien gracias, ¿no? Y esto lo podemos entender ya sea porque por una franca ineficiencia en los actos de investigación de este tipo de crímenes, este tipo de situaciones, o bien la franca complicidad de autoridades de los tres niveles, pues con el crimen, ¿no? Porque de otra manera no se puede entender esto, ¿no? Y que
por mucho tiempo haya operado este lugar, hasta que hoy se descubre miles o cientos o miles de restos de seres humanos en aquel lugar, lo que hace inferir que estos criminales operaban con la mayor complacencia e impunidad en esos lugares. Y yo creo que la pedrada también le toca a Gersmanero, porque pues también la federación no puede evadir el tema, ¿no? Estamos viendo que aquellas pautas, medidas, planes o programas que tiene la federación, los estados y municipios para prevenir y combatir el crimen, pues están fallando, ¿no? Si este problema lo tenemos desde hace, pues prácticamente, pues yo diría que 4 décadas y no se resuelve, es porque las medidas de prevención, de intervención social del delito, las que tratan de evitar la consumación del delito, pues han fallado, ¿no? Y todos los gobiernos de todos los niveles, no solamente el federal, han fallado terriblemente. ¿Y le han fallado a quién? Pues a la población, que es la más indefensa, la más expuesta a las consecuencias de que opere, repito, no solamente el crimen organizado, sino el crimen común, con la total complacencia, ¿no? Y las medidas de represión, que son las medidas que en mayor medida adoptan los gobiernos, tanto federal, estatal como municipal, que son medidas que de momento tratan de inhibir o de contener el delito de manera momentánea, como medidas como más policías, más cámaras de videovigilancia, más patrullas, más operativos, etcétera. Pues esas medidas de contención también están fallando. O sea, las dos medidas de política criminal que los 3 niveles de gobierno, sobre todo el municipal, yo creo que el municipal es, en el caso de Teuchitlán, es el mayor responsable. Ahí habría que ver quiénes son las autoridades de aquel lugar, hacer una investigación exhaustiva, porque pues ahí se presume, y es más que evidente, una total complicidad del crimen con las autoridades municipales para poder realizar este tipo de, pues, de ejecuciones y lo que pues todo parece indicar que sucedió ahí, ¿no? Entonces, ambas medidas de política criminal han fallado. Por más que se trate de maquillar las cifras, las estadísticas, el nivel de percepción de inseguridad y la realidad, porque no solamente es percepción, es que está ya fuera de control esto. Yo en lo personal creo que el crimen esté sentando sus reales en muchos lugares del país, y sobre todo en el estado de Jalisco, es porque el mismo estado, o sea, el mismo gobierno, los mismos funcionarios políticos y directivos de seguridad y pues muchos otros actores pues están francamente en colusión con el crimen, ¿no? De otra manera no se puede entender. Y también como sociedad debemos de preocuparnos, porque esto de las masacres de personas que desmembran, como el caso de los estudiantes allá en Tlaxcala, matazones, etcétera, pues nos estamos acostumbrando como sociedad, ya no nos sorprende, nos estamos acostumbrando a ese clima de alta violencia, de horror, que la sociedad también ya no responde como tal. ¿Y a quién cómo debe de responder? Pues exigiendo a la autoridad que se le diga la verdad y que organice políticas públicas serias, ¿no? Porque esa política pública de abrazos y no balazos, pues estamos viendo que el gobierno federal anterior pues no tenía una política pública en materia de criminalidad seria, y ahí están las consecuencias, ¿no? De que en todos los sexenios, por lo menos en los 4 sexenios que antecedieron al actual, pues las medidas de política criminal pues han fallado, ¿no? Han fallado garrafalmente, y pues ahí tenemos este hallazgo terrible y macabro, que incluso ya se encontró en Tamaulipas
lugar similar, y cuántos lugares no habrá en otros estados que son focos rojos donde habrá sucedido lo mismo, nada más que no lo han descubierto, ¿no? Entonces, esto es sumamente grave. Hay muchas situaciones que evidencian eso. De hecho, esto vamos a platicar vamos a hacer una charla el próximo viernes en línea sobre este tema, no solamente en México, sino en Latinoamérica, este desorden que se ha ocasionado, donde el crimen organizado pues prácticamente ha permeado todos los sectores sociales, las autoridades, y que pues la población es la que está en un franco estado de indefensión, de inseguridad, y repito, no solamente por el crimen organizado, sino por el crimen común, que también, dada la nula inteligencia policial, pues también está perjudicando a la sociedad, ¿no? Entonces, este caso de Teuchtlán nos pone a pensar como sociedad, si queremos seguir viviendo así, si queremos pues, que nuestra sociedad, que nuestros hermanos, padres, hijos, familiares vivan en esta situación, y que pues se tolere en lugar de que se corrija, ¿no? En lugar de que se exija políticas públicas claras, eh, eh, bien fundamentadas, bien programadas, diagnosticadas y ejecutadas, que en el mediano y largo plazo se comiencen a ver los resultados de estas medidas, ¿no? Sobre todo las preventivas, ¿no? Yo creo que la intervención social del delito, atender a los más jóvenes, es lo que es la clave que evitará que pues jóvenes se enrolen al crimen organizado, de que se siga viendo como una aspiración de un joven el estar en el crimen, y que al contrario se dediquen al deporte, a la educación, a la recreación, al estudio, etcétera. Pero eso tiene que cambiar desde el núcleo social, ¿no? Desde las familias, y de ahí extenderse a la comunidad, hacia la escuela, a las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, como sociedad también yo pienso, en lo particular, pues la sociedad ha fallado, ¿no? Ha fallado porque también estas instituciones sociales que han hecho pues para revertir este tema, ¿no? Para evitar futuros delincuentes y futuros delitos, como lo estamos, desafortunadamente, como lo estamos viendo, pues es más que evidente que todas esas acciones de prevención pues están fallando, ¿no? Todas estas medidas, planes, programas que tienen los gobiernos para enfrentar el crimen, pues simplemente o no se hacen, o se hacen de manera deficiente, o nada más es simplemente una simulación, porque finalmente pues está teniendo complicidad con estos grupos criminales, ¿no? Entonces, pues quise abordar este tema porque este tema lo vamos a comentar en la plática a la cual están totalmente invitados, y pues es sumamente grave, y la sociedad pues debe de manifestarse y de exigir, y yo creo que el gobierno ya debe de entender de que esto se está saliendo francamente de control, ¿no? Esto ya es el colmo, ¿no? Si ya prácticamente los delincuentes, al ver las facilidades legales, cometen los ilícitos sin prácticamente tener temor a ninguna reprimenda, lo hacen en tu cara, a plena luz del día, pues imagínense eso, si lo hace el delincuente común, pues el delincuente organizado pues sabe que hay recovecos que tienen la protección de autoridades, y por eso hace lo que hace, ¿no? Porque de otra manera no se entendería. A pesar de los cambios, que también eso fueron medidas de política criminal, de la creación de la Guardia Nacional y de la intervención del ejército, ya en menor medida en tareas de seguridad, ¿no? O sea, imagínense cuántos años llevamos de este tipo de políticas,
y francamente no han funcionado, ¿no? Entonces, pues dejo esta reflexión, ya tendremos oportunidad de comentarlo más adelante y bueno, pues yo creo que es un llamado a la atención no solamente a la autoridad en sus tres niveles, sino a la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para también contribuir a esas políticas públicas en materia de criminalidad? Pues me da gusto saludarles, que tengan una excelente tarde, excelente fin de semana. Saludos al doctor Javier y bueno, pues les invito a la plática que tendremos Dios mediante, el próximo viernes 21, 9 de la noche. Google Meet está aquí abajo de este video, la invitación y la liga para que se puedan inscribir. Muchas gracias y hasta la próxima.